Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la gracia de Dios, de esa gracia abundante que Él ha derramado en nuestra vida. El apóstol Pablo dice ahí, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Y nosotros tenemos en nuestro muchos himnos que hablan de la gracia de Dios, muchos cantos, ¿cierto? Que entonamos y que nos hablan de la gracia de Dios. Pero quizás el más famoso, el más conocido es ese que fue escrito por John Newton. Ese himno que se llama Sublime Gracia o Gracia Admirable del Señor, donde este hombre dice gracia admirable del Señor que a un infeliz o a un pecador salvó. Yo era ciego, dice él, fui ciego, mas veo hoy, perdido y Él me halló. Él habla acerca de la gracia de Dios porque Él, al igual que todos nosotros, la experimentó en su propia vida. Este hombre había sido en su época de inconverso, un mercader de esclavos. Este hombre iba a África, tomaba esclavos y los vendía en Europa. Los vendía en Inglaterra. Pero usted quizás conoce un poco acerca de su vida, de su testimonio, y en un momento de su vida, en el año 1740 y algo, este hombre sufrió un accidente, sufrió en una tormenta, él naufragó en el mar y casi pierde su vida en ese momento. Casi pierde la vida. Y en ese momento él se acordó de la gracia de Dios, se acordó de lo que había sido enseñado. Entiendo que este hombre tenía una madre que murió cuando él tenía alrededor de 7 o 10 años, y esta madre era una mujer cristiana, una mujer que le enseñó de la palabra de Dios, una mujer que le habló del Evangelio, y él recordó esas enseñanzas y en ese momento rindió su vida a Jesucristo. En ese momento experimentó la gracia de Dios, y desde ese momento su vida fue transformada. Y dos cosas quedaron en su mente desde ahí en adelante. Una era que su vida era una vergüenza, que su vida anterior sin Cristo había sido una vida totalmente perdida. Él reconocía su pecado, su condición. Y la otra cosa que estuvo en su mente siempre era que Cristo es un gran Salvador. Era la gracia maravillosa de Dios obrada en su vida. Por gracia somos salvos. Lo leímos en la lectura de Efesios capítulo 2. Por gracia somos salvos. Este hombre era tan perverso antes de su vida como cristiano, en su vida de inconverso, que mucha gente que lo conocía no creía que realmente este hombre había cambiado. Llegó a ser un pastor anglicano. Pero no creía la gente que había cambiado. La gente, al igual que el apóstol Pablo, por eso la similitud aquí, la gente iba a su casa a ver si realmente Dios había obrado en su corazón. Y la gente quería presenciar, ver con sus propios ojos que la gracia de Dios había operado en la vida de este hombre. Recuerda al apóstol Pablo que también en su vida de inconverso, era un hombre terrible, Dios sale a su encuentro y los cristianos no creían, tenían dudas si es que este hombre realmente había sido transformado. Antes de morir, este hombre escribió su epitafio, quiso escribirlo y puso las siguientes palabras. Él puso John Newton, pastor, llegó a ser un siervo de Dios, en otro tiempo infiel y libertino, criado de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado, perdonado y destinado a predicar la fe que por muchos años procuró destruir. Eso escribió él en su epitafio. Entonces este hombre había realmente, hermanos, experimentado la gracia de Dios. Entonces cuando nosotros cantamos ese himno tan conocido, Sublime Gracia o Gracia Admirable, nosotros vemos en esas estrofas, en esas frases que él expresa su testimonio de vida, cómo el Señor lo llamó al Evangelio. Porque, hermanos, sabemos que hay misericordia y perdón para pecadores como nosotros, que le hemos fallado a Dios, pecadores que hemos hecho cosas horribles sin Cristo, que hicimos cosas terribles en ignorancia. Y es porque este evangelio, dice el apóstol Pablo, procede de un Dios bendito. Este evangelio que nosotros conocemos procede de un Dios que es bienaventurado. No importa lo que nosotros hayamos hecho en nuestra vida antigua, hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Incluso dice que esa gracia
dice la Escritura, que ha sido derramada en nuestros corazones. Y que incluso si nosotros hoy confesamos nuestros pecados, dice 1 de Juan, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, hay misericordia y perdón en la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, cuando pensamos en la gracia de Dios obrada en nuestra vida, pensamos en lo que Dios ha hecho en nuestra vida, entonces nuestro corazón, hermanos, debe llenarse de gratitud y gozo por la obra tan grande que el Señor ha hecho en nosotros. Imagínense, hemos sido perdonados, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Pensemos en nuestras maldades, pensemos en nuestras suciedades, en los pecados que hemos cometido delante del Señor, y Cristo ha cargado en la cruz todos nuestros pecados. Y cuando entendemos el Evangelio, cuando entendemos más la gracia de Dios, nuestro corazón entonces debiera llenarse de gozo, de gratitud y de anhelos de servir a aquel que nos salvó, aquel que nos rescató. Y eso es lo que expresaba la vida de John Newton, la vida del apóstol Pablo, una transformación al conocer la gracia de Dios y un anhelo de servir a aquel que los había salvado. Entonces, después de 30 años de su conversión, el apóstol Pablo, quizás más de 30 años, el apóstol Pablo escribe 1 Timoteo, y al escribir 1 Timoteo a este joven pastor que debía pastorear la iglesia de Éfeso, él no olvida la gracia de Dios que había obrado en su corazón. No olvidaba aquel día que él iba camino a Damasco y Dios sale a su encuentro, 30 años después de su conversión. Hermanos, a veces pasan los años en nuestra vida y comenzamos a olvidar lo que Dios ha hecho en nosotros. Comenzamos a perder el gozo en nuestro corazón por servir al Señor, el gozo de esa salvación tan grande que el Señor nos ha regalado, que el Señor ha obrado por misericordia en nuestra vida. Comenzamos a perder los deseos de servir a Cristo. Comenzamos a perder ese amor y esa pasión por el Señor. A veces yo analizo mi propia vida y veo a veces frialdad, a veces un corazón que no anhela tanto como debiera las cosas de Dios. Y entonces comienzo a orar: Señor, quebranta mi corazón. Señor, obra en mi ser. Mira, me estoy enfriando. Señor, mi corazón la llama se está apagando. Me estoy quejando más que gozando en ti. Entonces el apóstol Pablo recordaba con gozo esa obra maravillosa que el Señor había hecho. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y en ese momento, en Hechos capítulo 9, él iba camino a Damasco para encarcelar cristianos. Y Dios podía haberlo aniquilado si él hubiera querido, pero quiso salvarle. Y de eso da gracias el apóstol Pablo en este texto, del poder salvífico de la gracia de Dios, de cómo esa gracia abundante tiene un poder para salvar a pecadores miserables como nosotros, a pecadores que no merecen esa gracia. Y en el versículo 12 comienza diciendo el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, Dios me capacitó, Dios me habilitó, Dios me fortaleció. Dios fue el que puso esa motivación en mi corazón, esa fuerza que un día me cambió, esa fuerza motivadora. De tal manera que ese celo, ese odio que tenía contra la iglesia, ahora se volvió una fuerza que lo llevaba a amar la iglesia a la que antes perseguía, a trabajar para Cristo, a trabajar por amor al Señor, a trabajar por Cristo y por su iglesia. Él antes había sido un perseguidor, él encarcelaba a los cristianos. Y ahora Dios lo había salvado, Dios lo había rescatado, Dios lo había fortalecido, Dios lo había capacitado, Dios había habilitado al apóstol Pablo para hacer su obra. Hermanos, es por eso que en el cristianismo verdadero no hay lugar para la vanagloria, no hay lugar para los personajes, porque toda la gloria en la salvación y en nuestra fe se la lleva el Señor. Él es el que nos salva y también nos capacita para hacer su obra. Todo lo bueno que pueda haber en nosotros es por la gracia de Dios. De hecho, en el texto que leímos de Efesios capítulo 2, cuando dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Después el verso 10 dice: porque somos hechura suya.
Somos hechos por Dios, creados por Dios, salvados por Dios, creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras son preparadas por Dios para que nosotros andemos en ellas. Entonces Pablo estaba lleno de gratitud en su corazón, a pesar de que él antes había sido un perverso, un impío, contrario al Evangelio. Dios obró en su ser esa gracia salvadora. Y dice él, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea, no es por los méritos que Dios lo llamó, no es que vio previamente fidelidad en el apóstol Pablo, sino que el llamamiento que Dios lo hizo, la capacitación que Dios le dio al apóstol, lo hizo un hombre fiel. O sea, la misericordia de Dios produjo en él fidelidad, porque aún la fidelidad que nosotros podamos mostrar hacia Dios es producto de la gracia divina, de la gracia de Dios en nuestra vida. Y el apóstol Pablo lo aclara en primera los Corintios capítulo 7, en el verso 25, él dice, hablando de otro tema, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y ahí lo explica. Él había alcanzado la misericordia de Dios para ser fiel. Y por esa misericordia de Dios, él pudo servir al Señor y servir en el ministerio. Y dice, Dios me tuvo por fiel a mí poniéndome en el ministerio. Y no es que está dando gracias por la posición el apóstol Pablo, por estar en el apostolado, por estar en ese lugar prominente. No está destacando la posición, sino está mostrando humildad al decir que da gracias al Señor poniéndolo al servicio de otros. Al servicio de otros. Y la palabra que usa ahí para ministerio es diaconía, donde viene la palabra diácono, servicio. Entonces no está dando gracias por la posición, sino que a pesar de lo que era, Dios lo puso a servir en su obra. Hermanos, somos privilegiados de poder servir en la obra de Dios, porque es por gracia. Si Dios te da el privilegio de poder servir, de poder entregar, poner al servicio de los hermanos tus dones, tus talentos, es por la gracia que Él ha tenido para con nosotros. Entonces da gracias el apóstol Pablo, está agradecido su corazón por lo que Dios ha hecho en su vida. Da gracias por el que lo fortaleció, por el que lo tuvo por fiel o lo habilitó para ser fiel y por aquel que lo puso en el ministerio. Y ahí comienza a describir lo que era él en el verso 13 y él dice, habiendo yo sido antes, y por esto doy gracias, porque yo antes era un blasfemo, un perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. O sea, yo antes era esto, un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, alguien que hablaba maldades, calumnias en contra de Dios. Y no solo eso, sino que él hacía blasfemar a los cristianos. Hacía que otros que profesaban la fe blasfemaran en contra de Dios y negaran a Cristo. Los forzaba a estos creyentes a blasfemar. Era un perseguidor, era un agresor en contra de la iglesia. Recuerdan que cuando Esteban murió, ahí en Hechos capítulo 7, él estaba ahí a los pies, aprobando todo lo que se estaba haciendo. Él pensaba que estaba bien, él lo hacía por su celo a su religión, pero lo que estaba haciendo era infligir daño a la iglesia. Estaba dañando a la iglesia de Cristo, estaba encarcelando cristianos, hermanos. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta? Dimensiona lo que él hacía. Los torturaba. Y él lo explica, si me acompaña a Hechos 26 un momento, Hechos capítulo 26, versículo 9. Hechos 26, verso 9, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí
hasta en las ciudades extranjeras. O sea, imagínense cómo describe él lo que hacía en su vida antigua. Pero fue, hermanos, a este blasfemo, fue a este perseguidor, a este injuriador, a quien Dios salvó por su gracia. Porque él dice, yo lo hice en ignorancia. Yo lo hice en incredulidad. No había sido iluminado. No había visto el resplandor del Evangelio de Cristo. No había visto el resplandor de la gloria de Dios. Pero nosotros podemos ver aquí en este texto, en el testimonio del apóstol Pablo, lo que hace el poder salvífico de la gracia de Dios. Y no solamente en el apóstol Pablo, sino en muchos otros casos. En la Escritura tenemos varios casos de transformaciones tremendas en la palabra de Dios. Por ejemplo, me impacta mucho el endemoniado Gadareno. Recuerdan que él se dañaba, estaba en los sepulcros, estaba desnudo cuando estaba endemoniado, pero cuando el Señor obra en su corazón, ahora él estaba vestido en su juicio cabal. Había sido transformado por el poder de Dios. La mujer samaritana, que Jesús le dice, bueno, ve y llama a tu marido. Recuerda, usted hace poco pasaron por ahí en el Evangelio de Juan. Ve y llama a tu marido y le dice, bueno, no tengo marido. Y Jesús confronta ahí su pecado, le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces Jesús comienza a revelarse a ella como el Mesías hasta que ella ve que era el Cristo. Era esa agua que salta para vida eterna, como Jesús mismo se lo había dicho. Me impacta en ese texto cuando Jesús le pide agua y esta mujer le dice, tú me pides agua a mí siendo yo una mujer samaritana y tú siendo judío. Pero Jesús le dice unas palabras tremendas, le dice, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua que salte para vida eterna. Pero ella supo quién era Jesús. El Señor se reveló a ella y transformó también su vida. Y bueno, muchos hombres, no solamente hombres sumergidos en el pecado, sino hombres aparentemente morales como Nicodemo, que también experimentaron la transformación y la gracia de Dios. Y hermanos, en nosotros mismos podemos ver eso. Podríamos estar horas escuchando nuestros testimonios de conversión y veríamos eso también, la gracia de Dios que nos salvó a pesar de nuestra condición, que nos salvó a pesar de nuestros pecados. Y que si Dios no hubiera hecho algo en nosotros, si Dios no hubiera resplandecido con la luz del Evangelio de Jesucristo, entonces, hermanos, nuestras vidas estarían perdidas. Dice Pedro que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Que antes nosotros éramos hijos de las tinieblas, hijos de ira. Dice Efesios, lo mismo que los demás. Que dice Colosenses que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esa fue la transformación que el Señor hizo en nuestra vida. Ese es el poder de la gracia de Dios que nos salva. Pero que no solo nos salva, sino que también nos transforma. Nadie que ha sido salvado por la gracia de Dios puede decir, yo fui salvado, pero sigo viviendo la misma vida que vivía antes. Todo aquel que verdaderamente ha sido salvado por el Señor, al igual que el apóstol, también ha sido transformado por el Señor. Ha sido cambiado por el Señor. En el versículo 14 dice el apóstol Pablo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, no hay corazón duro para el Señor. Nosotros a veces decimos, no, este corazón está muy, muy endurecido. Difícil que el Evangelio pueda penetrar ahí, pero hermanos, no hay corazón duro para el Señor. El corazón del apóstol Pablo era un corazón duro, pero el Señor lo transformó, el Señor lo cambió. La gracia de Dios fue más abundante. La gracia de Dios rebosó en la vida del apóstol Pablo, que a pesar de lo que él era, Dios lo cambió, Dios lo transformó. Hermanos, en ocasiones nosotros debemos mirar hacia atrás también, recordar, yo no sé cuánto tú llevas en el Evangelio, cuánto tú llevas en el Señor, pero a veces necesitamos mirar hacia atrás y recordar de dónde Dios nos sacó. Recordar lo que Dios hizo en nuestra vida. Recuerda lo que Dios le dice a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis capítulo 2. Cuando esta iglesia había perdido su primer amor, Dios ya había dejado de ser lo más grande, lo más alto, el amor más grande en sus vidas.
Esta iglesia se había convertido en una iglesia activista que hacía cosas, que seguía esforzándose, pero sin amor, sin pasión. ¿Qué le dice el Señor? Tengo algo contra ti, que tú has dejado tu primer amor. Y le dice luego, recuerda, ¿cuál es la solución a su problema? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, mira hacia atrás. Recuerda la gracia de Dios. Mira el evangelio que te rescató. Mira el evangelio que te perdonó. Mira la obra que Dios ha hecho en tu vida. Y vuelve a esa pasión, a ese amor por Cristo. Hermanos, a veces perdemos esa pasión por el Señor porque olvidamos lo grande que ha sido la gracia de Dios, lo maravillosa que ha sido la gracia de Dios en nosotros. Olvidamos la gran salvación y la gran transformación que el Señor ha hecho. ¿Y qué sería de nuestra vida sin el Señor? ¿Qué sería de nuestra vida si el Señor nos hubiera rescatado? Entonces perdemos el gozo, perdemos la paz, perdemos la gratitud, porque no miramos hacia atrás. Como le dije, ya habían pasado más de 30 años desde la conversión del apóstol Pablo, pero aún él daba gracias a aquel que lo había capacitado, a aquel que había obrado en su corazón, a aquel que lo tuvo por fiel para ponerlo al servicio de la obra de Dios. Hermanos, nunca olvides de dónde Dios te sacó. Nunca olvides la gracia de Dios. Nunca olvides ese favor inmerecido que nosotros tenemos de parte de Dios. Y así definimos siempre la gracia de Dios, ¿cierto? Como un favor inmerecido, como algo que Dios hizo y que nosotros no merecíamos. Y eso es lo que es la gracia de Dios. Es Dios, hermano, el Dios soberano, el Dios creador de todas las cosas, el Señor de todo. Ese Dios todopoderoso inclinándose en favor de pecadores como nosotros. Es como lo leíamos en la mañana también en el Salmo 40, que expresa de manera tremenda la gracia de Dios. El salmista dice, él pacientemente esperé a Jehová. Y no era una espera resignada. El salmista no estaba ahí diciendo, ya, miren, no me queda otra que confiar en Dios, que esperar en Dios, como a veces hacemos nosotros. No, era una confianza activa. Él estaba confiado en que Dios iba a obrar en su favor. Él estaba esperando al Señor, su salvación. Y ahí muestra a Dios su gracia y se inclinó a mí. Ese Dios poderoso se inclinó a mí y con su brazo fuerte y poderoso me rescató del pozo de la desesperación. Y no te dice el Salmo 40 que él pacientemente esperó a Jehová, él creyó con fe, él esperó la salvación de Dios y todo lo hizo Dios. Y dice el salmista, y él se inclinó a mí y él oyó mi clamor. Y él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él puso mis pies sobre peña. Él enderezó mis pasos. Y él puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. 6 cosas que Dios hizo en la vida de este hombre, del salmista. Eso es gracia de Dios. Es su gracia, su amor, su compasión obrando en favor de pecadores que no lo merecen. Hermanos, Pablo merecía la muerte. Él merecía la condenación. No había nada que pudiera salvarle, solo la gracia de Dios, solo Jesucristo. Y es Cristo mismo quien sale a su encuentro. Y no solo le salvó, sino que también le transformó. Cambió su vida radicalmente. Porque eso es lo que hace la gracia de Dios. Nos transforma. En nadie que ha obrado la gracia de Dios puede seguir viviendo la misma vida que antes vivía. Puede seguir perseverando en los mismos pecados que antes perseveraba o que antes practicaba. En quien ha obrado la gracia de Dios, también Dios le ha transformado. Porque Dios se ha inclinado en su favor. Dios ha obrado en su vida. Y el apóstol Pablo decía ahí en 1 Corintios 15, ¿recuerda esas palabras? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos. ¿Pero qué dice luego? No yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios en mí. En Tito capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, la gracia de Dios se ha manifestado en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos una vida transformada, para que ya no vivamos en nuestros deseos mundanos, sino que vivamos justa, santa, piadosamente. Con esperanza, esperando la venida de nuestro Señor, esa esperanza bienaventurada, porque Él, nuestro Salvador, nuestro Señor, se entregó por nosotros para purificar, para santificar, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo transformado, un pueblo cambiado, porque la gracia de Dios, abundante, sublime, maravillosa, tiene un poder salvífico, pero también tiene un poder transformador. Esa gracia que nos salva también nos transforma. Entonces, en este pasaje, Pablo habla de eso, de ese poder transformador de la gracia de Dios. Yo antes en mi vida antigua vivía en esos pecados, pero he sido transformado por la gracia de Dios. Eso lo hice en incredulidad. Entonces no podemos seguir viviendo la misma vida que antes vivíamos. Pablo después se dio con más celo, con más amor al servicio de la iglesia, al servicio de Cristo, al servicio de los santos. Él ahora amaba a Dios. Antes odiaba a Dios, antes odiaba a los cristianos, odiaba a la iglesia de Cristo, pero ahora amaba a Dios y a su iglesia. Porque el amor es fruto de la transformación. Una de las cosas que más debe verse claramente en los creyentes, la virtud más grande que debe mostrarse, dice la Biblia, en los creyentes que han sido transformados, es el amor. El fruto del Espíritu es amor. Comienza ahí. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais ¿qué? Amor. Los unos por los otros. Entonces el amor comenzó a evidenciarse en la vida del apóstol Pablo. El amor por Cristo. Y el amor por la iglesia de Cristo, por la esposa de Cristo. Versículo 15. Sigue hablando de este poder salvífico, de este poder transformador. El apóstol y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, es tan grande el poder de esta gracia de Dios, que no solamente puede salvarme a mí, sino a cualquier pecador que se arrepiente. Este versículo resume el Evangelio de manera hermosa, porque nos da el propósito de la venida de Cristo. ¿Para qué vino Cristo Jesús? Bueno, Él vino para salvar a los pecadores. Y comienza diciendo ahí el apóstol Pablo, palabra fiel. Y esa palabra aparece en diversos pasajes en las cartas pastorales, en diversos textos. Por ejemplo, cuando habla de los requisitos de los obispos, de los pastores, de los ancianos, dice el apóstol Pablo ahí, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y en diversos textos, en 1 Timoteo 4:9, en 2 Timoteo 2:11 y en Tito 3:8 también usa ahí el apóstol Pablo palabra fiel. Y dicen algunos comentaristas que cuando Pablo decía esta frase ahí en las cartas pastorales, lo decía porque ahora, a continuación de esto, iba a hablar algo muy importante, alguna doctrina muy relevante o algún conjunto de doctrinas que era importante y se debía poner mucha atención. Y no solamente aquí en este texto dice palabra fiel, sino también digna de toda aceptación. Esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Y cuál es esta palabra fiel? Bueno, el Evangelio. Resume ahora el Evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. O sea, el Hijo de Dios se encarnó. ¿Se da cuenta de lo tremendo de esta frase? Que Cristo Jesús vino a este mundo. El Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, hermanos, para salvar a pecadores miserables, para mostrarnos esa gracia abundante de Dios. Vino a salvar Cristo efectivamente a los pecadores. Cristo murió por pecadores como nosotros. Cristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Cristo murió por aquellos que su nombre estaba escrito en el libro de la vida del Cordero. O sea, Él pagó efectivamente por los pecados que tú y yo cometimos. Él no vino simplemente a hacer posible la salvación,
sino Él vino a salvar a su pueblo. Vino a purificar para sí, como leíamos en Tito, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él no falló en ese propósito salvífico. Jesús, bueno, el nombre Jesús significa Salvador. Él vino a salvar. ¿Recuerdan cuando el ángel le dice a María que le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados? O sea, Él efectivamente es nuestro Salvador. Él vino a salvar a los pecadores. Y este verso resume ese evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. O sea, hermano, piensa en eso, que el Hijo de Dios se encarnó, se hizo como uno de nosotros. El Dios infinito, eterno, se limitó al tiempo y al espacio. Veló su gloria para que tú y yo pudiésemos tener esperanza. El sabio y todopoderoso Dios tuvo que aprender, tuvo que crecer, tuvo que ser amamantado para que tú y yo pudiésemos tener la salvación tan grande que nosotros tenemos. Y ese Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario, llevando en esa cruz todos nuestros pecados. Hermanos, todos nuestros miserables pecados, todos nuestros sucios pecados. Por eso dice que ahí el texto en Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, Él fue herido para que tú pudieses tener paz. Yo siempre pienso en ese texto, nunca se me olvida. Y cuando yo puedo respirar profundamente en casa y ver a veces la felicidad, el gozo, la paz que puedo tener, yo me acuerdo de ese texto. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hoy puedo tener paz con Dios y puedo tener paz en mi corazón, paz con mi prójimo, paz con mis hermanos, porque Cristo pagó el precio de esa paz. Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Y eso no quiere decir que era el peor malvado de toda la historia, que era sido el hombre más malo que ha existido en este mundo. No, lo que quiere decir el apóstol Pablo y lo que muestra es su gratitud, su deuda que él sentía con Dios en el Evangelio o por el Evangelio. Él miraba su vida antigua, miraba su pasado, miraba su pecado y decía, fue tan grande que yo soy el primero de los pecadores. Es tan grande mi deuda con el Señor que yo soy el más indigno de todos. Soy el más indigno del Señor. Ese era el sentir del apóstol Pablo. Es lo deudor que él se sentía con el Señor. Por eso el Señor Jesucristo, recuerdan cuando dice, al que más se le perdona, más ama. Y nos está diciendo que al que más se le perdonan pecados, más va a amar al Señor. Sino que el que más entiende su condición, el que más entiende su necesidad, el que más entiende su deuda con Dios por el Evangelio, entonces más gratitud y más amor va a sentir por Cristo. Entonces, por eso que muchos predicadores dicen que debemos estudiar más y más el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un mar, es una profundidad que mientras más lo conocemos, más entendemos lo que el Señor hizo por nosotros, más amor y más gratitud va a haber de nosotros hacia Dios. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios también, capítulo 15, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. O sea, él sentía esa deuda. Él miraba a su pasado y decía, yo no soy digno de esto, yo perseguía a la iglesia. No soy digno siquiera de ser llamado apóstol. En Efesios 3:8 él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí me fue dado ese privilegio, por gracia. Hermanos, los que nos paramos aquí en los púlpitos a hablar de la palabra de Dios, sentimos
ese peso de que nosotros somos indignos de lo que hacemos. Pero por la gracia de Dios estamos anunciando las maravillas de Dios. Versículo 16, dice el texto ahí: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea, en otras palabras, lo que Pablo está tratando de decir, que si Dios le salvó a él, también puede salvar a cualquiera, porque el poder de Dios es ilimitado. Lo mostró como ejemplo, para que nosotros veamos el ejemplo de la gracia de Dios que salva a los pecadores. Que salva a pecadores como también nos ha salvado a nosotros. Así como salvó al apóstol Pablo, también la gracia de Dios puede salvar a otros pecadores. Entonces es la indignidad que sentía el apóstol Pablo. Eso está tratando de reflejar que esa indignidad, esa deuda que él sentía, se transformó en amor a Dios. La canalizó correctamente a través del Evangelio y se transformó en amor, en servicio, en gratitud, en gozo. No en esa falsa humildad que cuando dice, no, yo no puedo, yo no soy digno, no debo, y me siento ahí, no hago nada y ningún compromiso con el Señor. No, la canalizó en el Evangelio, sabiendo que el Evangelio te pone en el piso, la cara en el polvo, pero luego el Señor te levanta por gracia. Y te lleva a servirle con gozo, con amor, con gratitud. Entonces no dejes de creer en el poder del Evangelio, porque el apóstol Pablo dijo, por eso él decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de por qué él no se avergonzaba? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Porque la palabra de la cruz, dice en otro texto, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No dejes de creer en el poder salvífico y transformador del Evangelio. Dios puede romper el corazón más duro y cambiarlo. Por eso conoce el Evangelio, nútrete del Evangelio, memoriza textos que hablen del Evangelio para que tú puedas compartirlo, para que tú puedas anunciarlo a otros que no conocen a Cristo. Y cree con todo tu corazón en ese poder, porque es el Evangelio el que transforma, no son tus palabras. No es tu poder de elocuencia, es el Evangelio poderoso de Dios. Todos nosotros somos indignos de la gracia de Dios, pero esa indignidad que sentimos, hermanos, debe llevarnos a una profunda adoración. Esa indignidad debe llevarnos a ser más agradecidos y debe llevarnos a un servicio más profundo a Dios. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo al final. Todo esto que el Señor ha hecho no lo cuenta simplemente para decir, mira quién soy ahora y quién era antes, sino le lleva una doxología, le lleva una adoración más profunda a Dios. Y a decir en el versículo 17, por tanto, miren lo que dice el verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, él está contando este tremendo testimonio, esta tremenda experiencia con la gracia salvadora, con la gracia transformadora de Dios, pero concluye ¿cómo? Dando la gloria a quien la merece. Dándole la gloria a Dios, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios merece toda la gloria en todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por la gracia de Dios somos lo que somos. La gracia de Dios ha sido irresistible en nuestra vida, ha obrado en nuestro corazón, así como también en la vida del apóstol Pablo, nos ha transformado, pero todo lo ha hecho el Señor. Nada hemos hecho nosotros, sino todo lo ha hecho Él. Por lo tanto, Él merece toda la gloria. Saulo de Tarso era un fariseo que perseguía a la iglesia, un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, pero Dios me transformó, dice él. Dios me cambió, Dios me salvó. La gracia de Dios fue más abundante que mi propio pecado. La gracia de Dios obró poderosamente en mi vida. Por tanto, a Él sea la gloria. Por tanto, Él es el que merece ser honrado y glorificado. Entonces, el recordar nuestra vida transformada, el mirar hacia atrás, el mirar la condición en la que estábamos y saber que el Evangelio ha sido maravilloso, la gracia ha sido abundante en nuestra vida, debe llevarnos a una profunda adoración al Señor.
¿Te lleva el recordar la transformación del Evangelio a adorar a Dios, hermano? Te lleva a decir a veces en tu vida y pensar en esto y decir, gracias, Señor. Gracias porque me rescataste. Gracias porque me salvaste. Mira la paz que tengo. Mira el perdón que siento en mi vida. Gracias, Señor, porque me hablas a través de tu palabra, porque puedo leerla a diario, porque puedo tener luz. Porque otros están cegados, hermanos. El Dios de este siglo dice, la Biblia ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero luego dice el texto en Corintios, pero Dios que mandó, Él mandó un día en nuestro corazón. Pero Dios que mandó que resplandeciese la luz en medio de las tinieblas, dice, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él resplandeció en nuestro corazón y pudimos ver la luz del Evangelio. Pudimos ver con claridad la gracia de Dios en nuestra vida. Y eso nos debe llevar, al igual que el apóstol Pablo, a postrarnos delante de su presencia, a una adoración más profunda a Él. Y nos enseña esta historia también acerca de la soberanía de Dios y el gobierno de Dios, que Él puede transformar a quien Él quiere. Él puede transformar a cualquier persona, incluso a uno que perseguía a la iglesia. Y para usarlo y ponerlo al servicio de la iglesia y hacerle el apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo. Entonces cuando pienses en tu conversión, piensa en todo, en cómo Dios obró. Recuerda todo eso, no olvides cómo Dios te salvó, en quién te habló del Señor. Hace tiempo atrás, a mí una tía me habló de Cristo. Y hace 2 o 3 años atrás, en el día de su cumpleaños, yo la llamé. Siempre tenemos una relación muy cercana. Y la llamé por teléfono y le dije, tía, feliz cumpleaños, el Señor la bendiga. Y le dije esto, estoy tan agradecido con usted porque me dio lo más grande que hoy día tengo, a mi Salvador, a Cristo. Un día usted me habló de Cristo y mi vida fue transformada, tía. Por eso que hoy día en su cumpleaños quiero agradecerle. Agradecerle porque se atrevió a hablarme de Cristo, me amó y me invitó y me predicó y insistió porque ella quería que yo me convirtiera a Cristo. Y Dios obró en mi corazón. Entonces, hermano, deja que el Evangelio inunde tu corazón y te llene de gratitud, te llene de gozo. Porque a veces en la vida, ¿cierto? Nos consume esta vida y andamos frustrados, andamos amargados, perdemos el gozo. O el pecado mismo que mora en nosotros nos lleva a perder el gozo porque Satanás quiere que perdamos el gozo del Señor. Por eso David oraba después de su pecado, vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Alguien dijo por ahí, Satanás siempre quiere quitarnos el gozo de la salvación porque él no puede quitarnos la salvación. Porque estamos unidos a Cristo, no puede quitarnos esa salvación, pero sí quiere quitarnos el gozo de esa salvación. Así que gózate en el Evangelio, gózate en el Señor. Aún en medio de las dificultades, en medio de los problemas de esta vida, bueno, gózate en el Señor, porque tienes esperanza. Hay otros que no tienen esperanza, porque no les ha alumbrado la luz del Evangelio de Cristo. Por tanto, dice el apóstol Pablo, al Rey de los siglos, al único y sabio Dios, el único Dios verdadero, el único Dios que lo llena todo y en todos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es digno, hermanos, de que dediquemos nuestra vida a Él. Él nos ha dado todo lo que tenemos y todo por gracia. Entonces, esa indignidad que sentimos, porque todos decimos, ¿cierto? En la teología reformada, que no somos dignos. Y es verdad, no somos dignos de nada. Pero que esa indignidad te lleve a servirle con todo el corazón, a ser más agradecido de Él. John Newton, ustedes saben la historia de John Newton, que él terminó sus días perdiendo la memoria. Y cuando subía al púlpito olvidaba su sermón. Pero lo único que decía, no recuerdo el sermón, pero recuerdo algo, que soy un gran pecador y Cristo un gran Salvador. Que nunca olvidemos la gracia de Dios obrada en nuestra vida, hermanos. El Señor nos ayude y nos bendiga. Oremos.